Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Luego de la tanda comercial, y si mi voz lo permite, vamos a compartir temas interesantes con ustedes. Ya volvemos. Su seguridad requiere decisiones firmes. Compre seguro su 0 kilómetro. Los concesionarios oficiales son su garantía. Este es un mensaje de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ...40 años de responsabilidad empresaria. PI Ingeniería Sociedad Anónima. Su concesionario Citroën de La Plata. Para vos, que vas a comprarte un 0 kilómetro, en los concesionarios de autos, La Caja también te ofrece los seguros más convenientes. Y a mejor precio. Asegúrate con nosotros. La Caja, una elección inteligente. Si ustedes me permiten, les voy a leer un poco de historia, ¿les parece bien? A la muerte del cardenal Mazarino en el año 1661, estamos hablando de Francia, estábamos hablando de Luis XIII, le sucede su hijo Luis XIV a los 5 años de edad. 5 años de edad, a la muerte de su padre, asume Luis XIV, que después fue el denominado Rey Sol. Digo, a la muerte de Mazarino en el año 1661, Luis XIV sorprendió a la corte con su decisión de ejercer personalmente el poder. Su concepto de una monarquía de derecho divino, sí, porque pensaban que venían de los dioses, del mandato divino, ¿no?, lo convertía en un auténtico lugarteniente de Dios en la tierra y en encarnación viva de todo el reino. Dueño de un poder absoluto, su persona y su voluntad adquirían un carácter sagrado e inviolable. Imbuido de estas ideas, se esforzó por controlar todas las actividades de gobierno, desde la regulación de la etiqueta cortesana hasta las reformas económicas o las disputas teológicas. Para estas tareas se rodeó de un grupo de eficaces ministros y colaboradores: Letelier, Colbert, Vauban, Bossuet, Louvois, elegidos preferentemente entre la burguesía y por lo tanto más dóciles a sus deseos de los levantiscos nobles. Esto fue lo que se llamó el absolutismo monárquico. L'état c'est moi, el Estado soy yo. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase famosa? Luis XIV. Pero esto es cualquier comparación con la realidad, es pura coincidencia. Lo que hemos expuesto es histórico y ha ocurrido en el siglo XVII. Y como el doctor Vicente Mazzotte es profesor en historia, digo, podemos recurrir a esto, ¿no? Porque con la realidad no tiene nada que ver esto. Ya quisiéramos nosotros tener una gobernante parecido al Rey Sol. Ahora, lo cierto es que uno puede hacer analogías históricas, cuidando, por supuesto, de reflejar que los siglos no pasan en vano y que cosas que en el siglo XVII podían tener alguna justificación, o toda la justificación del mundo, con arreglo a un criterio de lo que era aquella sociedad, infinitamente distinta a esta, hoy no tienen ningún tipo de sentido, ni de diría yo, legitimidad, reproducirlas, hacerlas, con lo cual, cuando uno compara, no es en desmedro del Rey Sol, sino de lo que estamos viviendo en la actualidad. Por eso dije que es pura ficción. Claro, pura ficción. De todos modos, estamos viviendo una situación muy especial. Bueno, yo creo que la Argentina es un país democrático, pero muy poco republicano.
Y hay democracias absolutas, así como había monarquías absolutas. Porque en general lo que ha definido a los distintos regímenes políticos que se han sucedido en la Argentina, yo diría de 70 años a esta parte, pero incluso uno podría desandar la historia aún más, lo que los ha definido es la presencia de hombres providenciales, que desde algún lugar uno podría calificar como monarcas. Son monarcas sin corona o no son monarcas hereditarios, o sus timbres de legitimidad no se remontan a siglos atrás. No hay grandes casas dinásticas, pero no dejan de ser monarcas. Algunos democráticos, otros más autocráticos, pero la idea de la monarquía, el poder de uno o el gobierno de uno, y acá hemos tenido el gobierno de uno. Si usted se pone a pensar, yo siempre digo lo mismo, de Perón a la fecha, se podría ir más atrás, pero pensemos con Perón. No es porque Perón tenga todos los males o se le pueda acusar de los males que uno pueda percibir o de los desajustes o disfuncionalidades que tiene la Argentina o las instituciones argentinas. Digamos porque me queda cómodo empezar con Perón. Son 70 años. Si uno quisiera en esos 70 años historiar la Argentina, uno podría hacerlo a través de 4, 5 o 6 grandes biografías. Imagínense si uno quisiese hacer lo mismo con arreglo a la vigencia de instituciones. No podría. Con lo cual, no creo que sea una exageración ni una desmesura decir que nosotros también hemos tenido gobiernos monárquicos, más de lo que la gente supone, asociados a hombres providenciales. Perón, Onganía, Lanusse, Kirchner, Menem, Alfonsín, ¿qué han sido? Han sido monarcas, si usted se pone a pensar. Con características muy especiales. Yo no me atrevería a decirlo esto, pero de todos modos me da la impresión de que no hemos evolucionado, es decir, se ha desandado en el tiempo las conquistas que a lo mejor se pudieron lograr. Y esto es lo grave. Claro, es un país que no tiene instituciones. Ahora, al no tener instituciones, o al ser las instituciones muy débiles, es decir, en la medida en que las instituciones carecen de poder, el vacío que eso genera, por alguien es llenado. Porque la naturaleza tiene horror al vacío, la naturaleza política ni le digo. Ajá. Y entonces, la ausencia de instituciones ha sido cubierta en la República Argentina, porque si no sería el vacío, si no sería la nada. No existe, la nada es un ser de razón. Ha sido cubierto por hombres providenciales. El retroceso argentino es el retroceso en punto a la vigencia de instituciones. Básicamente, yo creo que el origen de los males está ahí. Pero el proceso de que yo coincido con este asunto de las instituciones, la no vigencia de las instituciones, está originada fundamentalmente en determinados hombres. Determinados estos hombres que usted dice providenciales han hecho mucho para que este funcionamiento de las instituciones no sea tal. Algunos sí realmente han hecho hincapié en ese aspecto, y voy a rescatar uno de los nombres, que es Alfonsín, que ha respetado por excelencia la vigencia plena de las instituciones. Después pareciera que se ha confundido la cosa, o no sé si es por ventajas personales o por intereses personales, pero es como que se ha disminuido el concepto de lo que significa la vigencia de una institución, el respeto por una institución, porque como consecuencia, si no se respeta la institución, no se respeta todo lo que incluye esa institución. Por supuesto. Las instituciones, es decir, institución en términos de lo que en el mundo anglosajón se llama el rule of law, el Estado de Derecho. No respetar instituciones es no respetar las líneas amarillas pintadas en la calle, es no respetar el semáforo, es no respetar el cinturón de seguridad, porque esas son instituciones también, pero claro, es no respetar las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, es no respetar el valor de la moneda. Es decir, se empieza desde lo que aparentemente es insignificante y uno termina en las cosas esenciales de la vida de un país. Bueno, acá no se respeta nada. Entonces, es muy difícil imaginar en esos términos la vigencia o la existencia de una república. La sociedad, nuestros conciudadanos, de algún modo,
Hay una parte que pareciera que se ven consustanciados con el gobierno y hay otra parte, una gran parte en estos momentos, que no saben dónde están ubicados. Hay como una nebulosa muy especial, es decir, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia a dónde vamos? La Argentina siempre es cortoplacista. Acá a largo plazo, como dijo alguien, no existe. Es tan difuso que uno se atiene pura y exclusivamente al día en que vive. Y los planes que uno forja, en esos términos, claro, son tan provisorios, porque nadie sabe lo que va a pasar el mes que viene o el año que viene, en función de que acá todo puede cambiarse. Volvemos al tema institucional. Se pueden cambiar las leyes, modificarlas, no cumplirlas. El úcase de un poderoso de turno vale mucho más que la Constitución Nacional, entonces es muy difícil hacer planes. De ahí que nadie sepa en determinadas circunstancias a qué atenerse. A mí hay dos características que me parecen claras de la sociedad argentina, de la cual por supuesto formo parte, de modo tal que lo que digo vale también para mí, bueno sería que no. Somos proverbialmente mansos, la mansedumbre me parece que es una característica esencial de los argentinos. Salvo que nos toquen los bolsillos. Salvo que nos toquen los bolsillos. Y así todo, la reacción que puede obrar eso, si uno lo compara con otras situaciones semejantes en países que no son la Argentina, diría que también somos mansos. Pero es cierto que lo que define acá una crisis institucional, un cambio de gobierno, digamos, en los últimos 30 años, es el bolsillo, es la economía, que en última instancia es el bolsillo. Pero fíjese que esta concepción del bolsillo, o sea, el estar bien económicamente, ha modificado los criterios del mundo. Francia, por ejemplo, ha votado en contra de Sarkozy por el bolsillo. Claro. Se está dando en Portugal, se está dando en Grecia. Bueno, eso sí, yo creo que eso es producto de las crisis cíclicas que aquejan a distintos países y en donde cuando la crisis es económica, quien pierde es el oficialismo de turno. Porque fíjese qué cosa distinta. Hay un común denominador entre lo que sucedió en Francia y en España en menos de un año. ¿Cuál es el común denominador? La crisis económica europea. Correcto. ¿Cuáles son las diferencias? En España gobernaba el socialismo, Zapatero. En Francia el centro derecha, Sarkozy. Los dos... Cambio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que define? ¿Una cosa ideológica? No. La crisis económica. En la crisis económica el oficialismo pierde siempre. Ahora, hoy yo creo que si Rajoy tuviese que ir a elecciones, pierde. No sé si gana. No, pierde. Pierde porque además no puede cumplir con todo lo que prometió en el gobierno. No, nada, está haciendo justamente lo contrario. Y entonces, de algún modo, uno tiene que llegar a concluir que no estamos fuera de lo que es la vorágine general, ¿no es cierto? En última instancia somos humanos. Sí, claro. Yo había quedado en decirle las dos características. Dije una, y quiero completar la idea. La otra es la anomia. Es decir, la sociedad argentina es una sociedad anómica. Es decir, en términos de ese famoso sociólogo, creo que de origen polaco. Sí, el nuevo... Bauman. Sí, Bauman. La sociedad líquida. Sí. Una sociedad cuyos valores no es que no existan, pero son volubles, se los maneja a piacere, son líquidos, son evanescentes. No hay una roca firme, dura. Uno sabe, un meridiano en derredor del cual gira la sociedad, un meridiano axiológico, se entiende. Bueno, me parece que esas son las dos características salientes de la sociedad en la cual nos movemos nosotros. De todos modos, yo creo que pareciera que existe un criterio muy absolutista por parte de las autoridades. En última instancia, me da la impresión de que se están creando como miedos especiales, ¿no es cierto? Es decir, uno asiste a determinados actos, porque ahora todos los actos de gobierno se publicitan por televisión. No hay conferencia de prensa, no hay contacto con el periodismo, pero sí hay presencia absoluta y total por parte del gobierno en los actos oficiales. Y uno tiene que escuchar, por ejemplo, que se emiten opiniones en contra
de determinados empresarios que se han atrevido a manifestar que la situación ha sido mala como consecuencia de determinados actos económicos. La reacción de la persona, de la presidenta en este caso, fue analizar que desde el punto de vista de la AFIP, esta persona no estaba inscrita, no había contribuido. ¿Qué genera esto psicológicamente? Yo creo que genera miedo y a mi juicio infunde, es decir, por un lado el miedo, desde ya, pero por el otro lado hay razones para pensar en la desmesura de la presidenta. Es decir, que utilice la cadena oficial para amenazar y después para sancionar a través de la AFIP a alguien que en el rubro inmobiliario se permitió disentir de sus ideas, revela qué tan poco republicana es la presidenta y al mismo tiempo, que es lo peligroso, por el cargo que reviste, su desmesura. Es decir, la presidenta de un tiempo a esta parte ha venido confundiendo las alocuciones presidenciales, las cuales por supuesto tiene derecho, con una suerte de talk show norteamericano de segunda categoría. Los ha transformado en teleteatros. Las cosas que dice, la forma en que las dice, habla de un desequilibrio emocional por momentos. Y eso es gravísimo, no solamente por el miedo que infunde, sino por la preocupación que tendríamos que tener todos, porque es la presidenta de la nación. Yo le voy a proponer que hagamos una pequeña pausa y después continuamos con el tema, porque realmente es ilustrativo. ¿Cómo no? Andes, más cerca de usted. Decí no a lo establecido, decí no al conformismo, decí no a ser uno más. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. Citroën. Creative Technology. Estamos con el doctor Vicente Massop, estamos hablando de la realidad nacional, de la actualidad, estamos conversando entre amigos, fundamentalmente. Y entonces me pregunto, y le pregunto, frente a la falta de representantes genuinos de la política, aquellos que se podían destacar, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Aquí me parece que una de las cosas más notorias de lo que podríamos llamar la política, una de las cosas al mismo tiempo más notables que uno percibe a poco de analizar el universo estrictamente político en la Argentina. Primero es la ausencia de partidos. Nosotros hablamos de una Argentina republicana, representativa y federal. Así reza la Constitución. Ciertamente, me parece que no hay república en la Argentina, porque no hay independencia de poderes, básicamente. La representación está en tela de juicio, porque esta es una república, en teoría, yo digo, es básicamente una democracia, una república no, partidocrática. Los canales de representación básicos entre la ciudadanía y el espacio político es a través de partidos. Bueno, los partidos han desaparecido. En realidad son continentes sin ningún contenido, son rótulos. Lo que hay, una vez más, son hombres providenciales. Usted quítele a Mauricio Macri al PRO. ¿A qué queda reducido el PRO? Quítele a Cristina Fernández al Frente para la Victoria. Dígame qué queda al Frente para la Victoria. Y así sucesivamente uno podría, casi en todos los casos, llegar a la conclusión que lo que hay son hombres y nombres, pero no hay partidos, que es lo que le da pujanza a la representación. Usted dice hombres providenciales. No necesariamente buenos, lo providencial no hace referencia a lo bueno. Con eso, pero yo voy justamente a eso. Hombres providenciales yo diferencio con hombres con carisma. O sea, el hombre providencial es aquel que deviene
en representación de algo, porque es decir, sobresale sobre los demás, pero que a lo mejor no tiene contenido, no es sustancioso. El que tiene carisma me parece que tiene otro contenido. Y esto es lo que me está pareciendo, que no hay un representante con carisma que imponga sus ideas, que imponga un proyecto de vida realmente trascendente e importante. No importa qué partido, no importa el lineamiento político, pero sí alguien con sentido común. Bueno, la crisis de la representación política, la crisis de los partidos, también se hace extensiva a la crisis dirigencial. Póngase a pensar, si hoy imagínese a alguien que venga de un país que nada sepa de la Argentina, que nada sepa de su historia, que no esté al tanto de lo que ha sucedido en los últimos años. Por supuesto, se le ofrece, a poco de bajar en Ezeiza, una serie de carpetas y de videos, en donde todos los líderes, por ejemplo, de la oposición o del arco opositor, no solamente de la partidocracia en general, hablan, se expresan. ¿A qué conclusión llegaría esa persona? Hoy, ¿cuál es la oposición más neta, más clara, más definida a Cristina Fernández? ¿La EA? No. ¿La UIA? No. ¿El PRO? No. ¿La Unión Cívica Radical? No. ¿El socialismo? No. Hugo Moyano. Fíjese que hasta hace un año eran unos principales aliados. Es decir, el carácter cambiante, la cosa voluble que tiene la Argentina, no hay nada fijo, no hay ni reglas ni faros. Hay gente que aparece y desaparece. Por interés. Por interés. Y entra otra vez el valor económico en todo esto. Por supuesto. Es decir, el poder es tan omnipotente, el poder es tan absorbente, que cualquier humano con poder se siente realmente a sus anchas, se siente muy bien, está bárbaro. Pero nadie piensa en función de futuro. Esto es lo más grave. Es que, claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo pensar en el futuro en un país que no sabemos lo que va a pasar pasado mañana? Desde algún lugar, posiblemente no sea justificable el hecho de que nadie esté pensando en la próxima generación. Neustadt siempre decía una cosa muy buena, en eso era muy agudo, y decía, no hay que pensar en la próxima elección, hay que pensar en la próxima generación. Ahora, claro, la política argentina piensa en función de la próxima elección. Si usted me dice qué va a pasar en el 2015, le digo, no tengo la menor idea. Estamos todos pensando qué va a pasar en el 2013, es decir, en el año que viene, donde hay elecciones legislativas que tienen un carácter que no se agota en lo legislativo, porque ahí se va a definir, en función de lo que suceda, qué va a pasar con la reelección. Sin embargo, mi estimado doctor, la presidenta piensa en la próxima generación, fíjese en la cámpora. Claro, desde el punto de vista del discurso, si uno analiza el discurso en política, y sobre todo en la Argentina, donde todos hablan, obviamente uno podría encontrar que más de uno piensa en el futuro en serio y en las próximas generaciones, a condición de saber de que es simplemente fulbito para la tribuna, como dirían, claro, para los giles, porque en definitiva son palabras, a las palabras se las lleva el viento. Uno lo que tiene que pensar a la hora de analizar la política es no lo que dicen los políticos, sino lo que hacen los políticos. La política es la decisión respecto del poder. Ahora, el discurso puede anticipar la decisión o enmascarar la decisión. En la Argentina yo creo que el discurso, más de las veces, enmascara la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo digo, mi prioridad es la educación, voy a combatir la inseguridad, voy a ser transparente, y en definitiva la decisión va por otro lado. Usted sabe que mientras estábamos hablando, yo estaba pensando en algunas actitudes, sobre todo de Scioli, en la provincia de Buenos Aires, frente a los embates, entre comillas, del poder oficial, las actitudes del ministro de la Corte, presidente de la Corte. Es decir, el que se opone a, evidentemente, está mal parado. Ocurrió con Hugo Moyano. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa es que tenemos un gobierno cuya matriz es hegemónica. La hegemonía aspira a dos cosas. Primero, a ejercer un dominio omnímodo en términos políticos. Dos, a ejercer el poder sin solución de continuidad. Con lo cual, todo crítico de ese poder, llámese Hugo Moyano,
Daniel Scioli, o el dueño de una casa inmobiliaria que expresó a través del diario, creo Clarín o Perfil, no sé, su opinión contraria a la Presidente, pasa a ser un enemigo. Y eso es lo que está caracterizando hoy a la Argentina. Un gobierno que califica de enemigos a todo aquel que no piensa como él. ¿Usted cree que puede haber justificación desde el mundo, a lo mejor de vista económico, a lo mejor para salvaguardar los dólares puede ser, pero estas resoluciones en materia del dólar turista, por ejemplo, la normativa interna del Banco Central, o esto que hasta el 31 de octubre está vigente solamente para la compra inmobiliaria, el asunto de los dólares, sino después todo se especifica, ¿qué genera en la sociedad? Yo creo que todas las franjas que podríamos llamar muy distintas en algunas cosas, la idea de que hay una clase alta, una clase media y una clase baja, obviamente es un reduccionismo. Por una razón de economía de términos, a veces uno utiliza, pero a condición de saber de que la realidad es muy distinta. Hay franjas muy diferentes de clase media, la clase alta no es un bloque y la clase baja tampoco es un bloque. Yo diría que básicamente a las clases medias urbanas estas medidas las vuelven locas. Generan, me parece, no solamente incertidumbre, sino que están llegando a un hartazgo, y yo creo que eso se va a transparentar en las elecciones del año que viene. Porque... ¿No es optimista usted? En el sentido de que vaya a haber elecciones el año que viene. Entonces, no, yo sí creo se que va sí. a traducir. Yo creo que... yo creo que se va a traducir. Me parece que hay mucha gente o alguna gente que la votó a Cristina Fernández en octubre del año pasado, hoy pensaría dos veces antes de hacerlo, porque son demasiadas las medidas que contradicen, diría yo, el sentido común y que le ponen límites, trabas, barreras y restringen libertades que la gente no entiende. ¿Por qué yo no voy a poder comprar dólares? ¿Por qué no voy a poder sacar un pasaje donde quiera? Es decir, hay cosas que yo diría ofenden el sentido común. Pero que como este es un gobierno que tiene serios problemas económicos, que cada vez van a ser mayores, va a ser crecientemente intervencionista. Y ese intervencionismo en lo económico yo creo que genera desasosiego por un lado, pero por el otro genera un ánimo contrario al gobierno de turno. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Por favor.